y hoy vamos a exponer la contaminación del agua y la pérdida de la biodiversidad. Sobre la gestión del agua y la gobernanza hídrica. Bueno, como ya sabemos, el agua es una parte muy importante para la subsistencia del ser humano. Nos ayuda tanto en el ámbito socioeconómico, en los ecosistemas saludables y en la supervivencia para el ser humano. El agua viene siendo un recurso que es limitado y también es insustentable y es una clave para la supervivencia del ser humano. Si no está bien administrado, no puede ser renovable y puede ser fatal para el ser humano si no se renueva. Bueno, pues aquí está la gestión integrada de recursos hídricos. Como sabemos, los ecosistemas naturales se encuentran actualmente en una gran presión debido a que pues, nos falta agua. Entonces, el GIRH nos ayudaría en todo caso, nos ayuda actualmente, para saber utilizar el agua de una forma eficiente, sostenible y equitativa. Algunas naciones del mundo acordaron adoptar enfoques de la GIRH en la cumbre de la Tierra de 1992. Actualmente algunos países lo llevan a cabo, pero pues sus porcentajes varían en cuanto a la cantidad en la que lo llevan a cabo. Siguiente, por favor. Estrés hídrico. El estrés hídrico viene siendo una demanda excesiva de agua y es reconocible cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible de agua. Como lo que nos pasó aquí en Monterrey, que era mucho más la demanda y el desperdicio de agua que teníamos que lo que recuperaban los ríos y todo que iba directo a la presa. Algunos de sus principales causas vienen siendo pues, la deforestación, la expansión urbana, la extracción excesiva de agua y la demanda agrícola o industrial. Bien. Bien. Okay. Bueno, este es un esquema sobre seguridad hídrica y transformaciones en la hidrografía. Tenemos, por un lado, los principales retos sobre la seguridad hídrica y los principales desencadenantes de riesgos. Entre los retos tenemos, por ejemplo, escasez de agua, la contaminación del agua, eventos extremos como inundaciones y sequías, que nos pasa mucho aquí, mental y también los conflictos por el agua. Bueno, puede suceder aquí también. Entonces, también tenemos diferentes desencadenantes, como por ejemplo la demografía. En todo caso, a nosotros nos afecta la urbanización, ya que es demasiado, no es necesario recalcarlo, sobre todo aquí en Monterrey. La producción alimentaria, bueno, aquí en general la producción alimentaria bueno, en el centro de Monterrey no es un problema tan grande, ya que la mayoría de los alimentos que se consumen vienen de las áreas rurales de Nuevo León. Entonces, en las áreas rurales, por lo general, no hay tanto problema con el agua. Energía, el crecimiento de la demanda de energía y los biocombustibles, bueno, desgraciadamente en Nuevo León, bueno, en Monterrey, por ejemplo, no tenemos ninguna forma de generar energía gracias al agua. Bueno, si no me equivoco, no. Entonces, deberíamos de implementarlo. Lo que pasa es que con la cantidad limitada de agua que tenemos, pues no es un recurso con el que podamos llevarlo a cabo. El cambio climático, por supuesto, es un problema que nos afecta muy, muy seguido. Sobre todo aquí las sequías son la parte pues más problemática en cuanto a donde vivimos. Y la gestión deficiente del agua, bueno, eso también es un gran problema, porque claro, tanto hay personas que cuidan el agua como personas que no la cuidan, y desgraciadamente entre más agua hay, más se desperdicia. Entonces, hay que cambiar ese tipo de actitudes para poder administrar mejor el agua. Siguiente. Tenemos los principales problemas asociados con el uso del agua. Bueno, como sabemos, el agua se utiliza en diferentes aplicaciones, entre ellas la agricultura, la industria de la energía y el sector doméstico. Bueno, principalmente en el área metropolitana, en Monterrey, lo industrial y el sector doméstico es la mayor parte del consumo que está actualmente. Esta cifra que nos muestra aquí es la agricultura, un 70% aproximadamente del consumo global. Bueno, pues es global, es en todo el mundo, lo que se consume en todo el mundo de agua dulce para poder satisfacer la necesidad de alimentación de la población, el 20% en industria de energía y en el sector doméstico el 10%. Principalmente nosotros, la industria es uno de los principales problemas, entre ellas, bueno, tenemos a la Coca-Cola y a la cervecería Cuauhtémoc, y entre otras muchas empresas que utilizan el agua de una manera sin regularizar y desmedida. Y el sector doméstico, pues claro, es obvio, todas las casas necesitan agua, pero si no administramos bien, no sabemos cuidarla, pues también hay un gasto en agua. Bien. Jesús. Siguiente. Bueno, tenemos la contaminación de agua por actividades agrícolas. Bueno, el área metropolitana no es un factor muy, digamos que determinante en la escasez de agua como tal, sino esto más bien afecta a las comunidades pues más hacia afuera de la área metropolitana, los municipios rurales sobre todo. Muchos de ellos, pues hay algunos todavía que se dedican a la agricultura y ganadería. Ambos ramos requieren una gran cantidad de uso de agua y muchas veces el agua bueno, es de la mayor calidad posible. Esto puede ocasionar diferentes daños, tanto a nosotros como al medio ambiente. Y como la población, bueno, mencionamos aquí, la población crece cada año. Entonces, entre más crece la población, más alimentos requerimos. Entre más alimentos requerimos, más tenemos que utilizar la agricultura y ganadería y por tanto vamos a consumir más agua. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar todo el agua que necesitamos para sobrevivir? Eso es el problema. Siguiente. Bueno, tenemos las consecuencias sanitarias asociadas al deterioro del agua, es lo que les mencionaba ahorita. El agua con la que, por ejemplo, se riegan los alimentos o el agua que consumimos no siempre es de la mayor calidad.
Por ejemplo, siempre se ha dicho que cada una de las frutas o verduras que compres en un supermercado, en un mercado, en cualquiera de los lugares donde las compres, debes de lavarlas. ¿Por qué? Porque no sé la cifra exacta, pero estoy seguro que en una gran cantidad de ellas, el agua que se utiliza para regar, por ejemplo, bueno, hay una imagen de un plantadero de fresas, la mayor parte del agua que se utiliza, pues no es agua 100% pura, o sea, no es agua que se puede beber, muchas veces es agua tratada, y pues el agua tratada, francamente, no se debería de beber, y cuando no es agua tratada, pueden ser aguas negras residuales que ni siquiera están tratadas, y con eso riegan nuestros alimentos. Entonces, siempre se ha hecho hincapié en que es importante lavar cualquier tipo de verdura o fruta antes de consumir, y desinfectarla preferentemente. También, pues, consumir el agua sin antes purificarla, pues es un gran error. No en todos los lugares de, por ejemplo, nuestro estado, podría consumirse el agua sin tratarla. En realidad, creo que en casi ninguno. Bueno, en mi municipio, por ejemplo, hay todavía pozos de agua particulares que están registrados y todo. Bueno, esa agua sí se puede consumir, pero, pues, si se contamina, se debe dejarse de consumir por al menos una buena cantidad de tiempo. Ecosistemas hídricos del planeta. Bueno, en el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020 sobre el agua y el cambio climático, se menciona que los ecosistemas se han estado modificando más rápido que antes en la segunda mitad del 2020. Esto debido al mal uso del agua y de los recursos naturales y a la contaminación de estos mismos. Y bueno, actualmente los cambios se han estado dando más rápido en países que están en vías de desarrollo, en comparación a los países que ya están desarrollados. Esto porque pues, los países que ya están desarrollados ya tuvieron su uso, por así decirlo, ya usaron los recursos necesarios y ya ahorita no los están necesitando tanto como los países en vías de desarrollo. Bueno, en el informe se nos menciona que los cambios se dividen en cuatro categorías, que son los sistemas costeros, los sistemas insulares, los sistemas marinos y los sistemas de aguas interiores. Y bueno, los servicios ambientales en las áreas costeras, en los sistemas costeros y en los sistemas marinos, va a ser la protección de las costas y la modificación del ciclo, cambio en el sistema hídrico es debido a las materias primas que se extraen y a los servicios que se extraen de este sistema, que como se pueden ver, más que nada es el petróleo, los gases, la sal y materiales de construcción principalmente, que pues utilizamos día a día y por lo cual pues exige más su explotación. También podemos ver que hay un uso o un consumo en los pescados y también se utilizan pues para las artesanías, como son las conchas y todo eso, y pues también dan un bien económico cuando se habla de turismo. Y debido pues a la pesca, se ha reducido un 90% la masa total de pescados en el mar, pues debido a la pesca y al consumo. Otros cambios que también se han presentado es la pérdida de manglares y arrecifes de coral. Y relacionado al petróleo, la región del Caribe es donde más se extrae, específicamente en Colombia, México, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela. Sistemas de agua dulce, insuficiencia y extracción. Bueno, el agua disponible para actividades antropogénicas, o sea, del ser humano, es menor al 1%. Y esto debido al uso que le damos y también debido a la distancia que hay de los manantiales, si así podemos llamarle, de las ciudades. Y también nos habla que las actividades que realizamos han estado modificando el ciclo del agua. Como un ejemplo puede ser la captación de agua para nuestro uso, ya que esto no es normal, o sea, para la naturaleza no es normal. Esto debería seguir fluyendo, pero bueno. La captación de agua va a traer cambios en el sistema fluvial, lo que lleva a la reducción del flujo de sedimentos. Y también en este informe nos hablan de diferentes situaciones que van a pasar o que están pasando actualmente, que están claramente relacionadas al sistema hídrico. Una de ellas es que en los países que están en vías de desarrollo mueren alrededor de 3 millones de personas. Vamos a implementar para arreglar esto, y estas están relacionadas con ciertos objetivos de la Agenda 2030, como es el hambre cero, disponibilidad de acceso al agua, acciones para el cambio climático, promoción del uso sostenible de servicios de los ecosistemas. De la calidad de los recursos hídricos en México, que principalmente trata sobre los cuerpos de agua, tienen diferentes factores, como la demanda de crecimiento exponencial en la población y el mayor desarrollo económico, la desigualdad en la distribución de agua en los tiempos y espacios y en la disponibilidad real menor o motivada por la contaminación de las aguas y el uso ineficiente del agua en diferentes sectores. Siguiente. Se dice que en las últimas 7 décadas se quintuplicó la población, que pasó de 25.8 millones de habitantes en 1950 a 127.79 millones en el 2020. Esto, pues, obviamente va a impactar mucho en la demanda de agua para el consumo humano, pero mayormente afecta en la demanda para el uso agrícola e industrial. Se estima un aproximado que para el 2030 que la población crecerá un 84% con respecto al actual. El incremento de población hará que la disponibilidad natural media de agua para habitante nacional disminuya de 4.446 metros cúbicos por habitante en el año 2005 a 3.721 metros cúbicos por habitante
por habitante por año en el 2030. Siguiente. Bueno, un factor que representa un verdadero reto para lograr un manejo sustentable en el agua de México es que la mayoría de los cuerpos de agua, como ríos, son, ¿cómo se dice? Son contaminados ya sea por las empresas o municipalmente, ya que estos pues tiran sus residuos sin antes pasar por un tratamiento de aguas y esto afecta directamente pues, el agua en las actividades y afecta mucho el bienestar y la salud de las personas al momento de no poderla consumir directamente de esos ríos. Siguiente. Se dice que la tercera parte de las aguas residuales municipales que se recolectan en las alcantarillas reciben algún tratamiento antes de su descarga hacia los ríos, pero afecta, también afecta, bueno, unos indicadores de contaminación de agua que hace la Conagua, que es el que revisa y monitorea los ríos, tanto su contaminación. De los 605 sitios de monitoreo utilizan un indicador de calidad que es el TQO, que es la demanda de químicos de oxígenos, que se dice que el 31% de los sitios de agua monitoreados están contaminados o fuertemente contaminados. Los indicadores de contaminación del agua son nitrato y fosfato. Estos provienen de las aguas de las actividades agrícolas. Siguiente. Bueno, se dice que para mejorar esta contaminación de los cuerpos de agua se necesita la construcción para plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, ya que hay muchas y esto a la construcción. Degradación de sistemas terrestres, pues es necesario saber que nuestro ecosistema a lo largo de los años ha pasado por muchos cambios y pues algunos ha tenido que adaptarse y a otros pues no tanto, ya que pues nuestra naturaleza no es capaz de adaptarse a todo. Es necesario entender de primera instancia que la tierra pues es el sustrato primordial para la vida, ya sea vegetal, animal y pues para el ser humano, ya que pues sin este recurso no podrían existir actividades como es la ganadería, la agricultura, la captación de agua y pues muchas otras actividades que las engloban, pues la tierra para ellos es sumamente importante e indispensable. Degradación de la tierra se refiere a que, pues, se refiere a una pérdida de la función y a los servicios del ecosistema. La mayoría de las veces es originada por alteraciones que hay pues, en el sistema, ya sea por tipos de, pues, el viento, pero pues en su mayoría es por actividades que el ser humano hace en cuestión. Se asocia mucho a pérdidas de biodiversidad, plantas, animales, pues como ya sabemos, y también al cambio climático, que el cambio climático, perdón, pues también es originado por el calentamiento global. Impactos por cambio de uso de suelo. Esto es muy importante, ya que pues igual a lo largo de los años han existido muchos cambios y pues uno de los cuales que más han tenido pues repercusión es el suelo. El cambio en el uso del suelo de la tierra es influido básicamente por necesidades locales, de exigencias de centros urbanos, empresas, comercio y actividades humanísticas. Los cambios más importantes pues han ocurrido a lo largo de los últimos 30 años y se han llevado a cabo en los bosques, ya que pues es un terreno con pues bastante amplitud. Un problema que pues es aún más importante que la Convención de la Tierra de Cultivo es la intensificación en su uso. Eso quiere decir pues su explotación. Se incrementó dramáticamente desde 1987, dando como resultado una mayor producción por hectárea. Esto nos lleva a saber que las cosechas de cereales aumentaron en Norteamérica un 17%, Asia 25%, Asia Occidental 37%, América Latina y el Caribe 40%. Producción de alimentos. La producción media anual en 1980 era de aproximadamente 1 tonelada por campesino y 1.8 toneladas por hectárea de tierra cultivada. En la actualidad, un campesino produce pues aproximadamente 1.4 toneladas, o sea, incrementó pues más o menos la mitad, no tanto, y una hectárea de tierra produce 2.5 toneladas. Este sí aumentó pues bastantito. Desertificación se define como la degradación de tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas como resultado de diversos factores, como variaciones climáticas y las actividades humanas. ¿Dónde podemos encontrar desertificación? Pues en los desiertos como por ejemplo sinaloenses, que allá es, o sea, en el norte, hay pues mucho, saben que la temperatura ahí la mayoría de las veces es pues caliente, lo que hace que tengamos este tipo de desiertos. 3.6 billones de las, o sea, de las tierras, de las 5.2 que hay, pues se están desertificadas. Es considerado un problema mundial, ya que pues los podemos encontrar en cualquier región debido a las actividades humanas que llevamos a cabo. Los efectos de la desertificación se manifiestan de manera más aguda en países pobres, donde pues la interrelación de los procesos socioeconómicos y biofísicos afecta de manera negativa. Esto, o sea, lo anterior, pues nada más que nada, igual por la economía, se maneja mucho aquí. Deforestación, como no se necesita mucha lógica para poder entender lo que es la deforestación, ya que lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, desgraciadamente es algo que está sumamente normalizado. Sin embargo, pues sabemos que tiene demasiada repercusión en nuestro ecosistema. El ser humano, pues hoy es uno de los agentes climáticos de gran importancia, ya que pues este influye pues en la deforestación al 100%, y lo hace con el fin de convertirlo en plazas recreativas, centros de cultivo y pues pastoreo. Actualmente, su influencia es mucho mayor al producir una abundante emisión de gases de efecto invernadero. Erosión se refiere al proceso natural de eliminación del suelo superficial por parte del agua o del viento. La pérdida de la capa fértil nos implica la pérdida de la materia orgánica, sus nutrientes,
la biodiversidad, el almacenamiento del agua, entre varias cosas más. Esto nos va a conducir a que la producción local pues se reduzca. La erosión causada por el viento es el problema más apremiante en Asia Occidental, con 1.45 millones de kilómetros cuadrados afectados. O sea, Asia Occidental es una región sumamente grande y sin embargo, pues como vemos, la erosión es un problema pues que también tiene mucho peso. De mi parte es todo. Pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad como tal está clasificada por lo que es la taxonomía, que es la ciencia que se encarga de darles un nombre y clasificarnos por medio de taxones. Tenemos que esta clasificación pues se vaya modificando cada vez que se da un nuevo descubrimiento porque hay animales que pues pueden ir en una categoría o taxón, por así decirlo, y pues prácticamente hay que estudiarlos desde una amplitud y una distribución de los... ¿Por qué acciones lo hace? Pues con la domesticación e hibridación de cultivos y animales de cría a través de métodos de cultivos y selección artificial. Aquí podemos ver los siguientes, por así decirlo, los siguientes beneficios que nosotros tenemos, que es que pues agregamos más al tamaño las cosas, su forma, su composición y su olor y sabor. Y pues esto se da principalmente en los animales de cría. Tenemos que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, mejor conocido como la UNEP, reconoce a 17 países megadiversos que pues para considerarse países megadiversos se han considerado los siguientes criterios, que es la cantidad de especies y estas se subdividen en anfibios, reptiles, aves, mamíferos y las plantas vasculares. Y el endemismo, ¿qué es el endemismo? El endemismo es la condición que tiene una especie de que solo se encuentra en un solo lugar, en un solo lugar, en un solo entorno y en un solo ecosistema. Aquí podemos ver lo que son los 17 países megadiversos, como lo son Brasil, Colombia, Indonesia, China y México. Según la Conavio, México por así decirlo, ocupa los siguientes lugares a nivel mundial, con las especies ya mencionadas. Por ejemplo, ocupamos el quinto lugar en plantas vasculares, el tercer lugar en mamíferos y el onceavo lugar en aves. El segundo en reptiles, el quinto en anfibios. Aquí podemos ver el respectivo número, con las que fueron contadas todas las especies para que pudiéramos ocupar ese lugar. Mecanismo, impactos de meteoritos, que creo que es lo que más conocemos, los cambios climáticos de la época, y pues gracias a esas 5 grandes extinciones, pues se ha perdido el 90% de la biodiversidad de la época. Se estima que la última gran extinción más reciente fue hace 65 millones de años al final del periodo Cretácico. O sea, es el último periodo en donde los dinosaurios o los grandes reptiles estuvieron vivos. Se dice que estamos viviendo una sexta extinción masiva. ¿Por qué? Porque los científicos han comprobado que el ser humano, estamos provocando todo esto mediante nuestras acciones, y esto se refleja gracias a los factores antropogénicos que aceleran la pérdida de la biodiversidad, que pues son el uso del suelo, la sobrepesca, la modificación de hábitats, introducción de especies invasoras, deforestación y todos los tipos de contaminación. Entramos más en la ciudad, pues vemos todo lo contrario. Entonces, la modificación de hábitats en base a la comodidad del ciudadano nos trae pues lo que es la deforestación, nos trae todos los tipos de contaminación, la introducción de especies invasoras. Un ejemplo creo que cotidiano son las mascotas o los animales de cría, porque prácticamente la mayoría pues no pertenecían a este lugar, por así decirlo, en la ciudad en donde vivimos. Entonces, este es un ejemplo de especies invasoras y pues el uso de suelo, pues todo, por ejemplo, los espacios agrícolas que anteriormente ya se había mencionado, la sobrepesca, que a lo mejor sería en un segundo plano, pero sabemos que los animales marinos sí son de gran utilidad dentro de su ecosistema. La Unión Internacional de la Naturaleza, la IUCN, que fue fundada en 1945 y fue fundada en Suiza, estableció en 1964 una lista roja de especies amenazadas, que prácticamente estudia la conservación de los hongos, plantas y animales. Y pues prácticamente solo esto tiene la función de informar a la sociedad y pues realizar acciones de concientización para conservar la biodiversidad. Esta lista roja nos vamos a enfocar en lo que ya en la categoría pues de extinto y en peligro crítico. Aquí podemos ver todas las especies que se han extinguido a lo largo de muchos años. Creo que esta es la que más conocemos. Las demás, pues a lo mejor muchos no sabíamos su existencia, debido a que al ser pues mucho después de nosotros que se hayan extinguido, pues no se nos dio la oportunidad de conocerlas. Y pues hablando del peligro crítico, son aquellas especies que están al borde de la extinción, que pues por ejemplo es el lobo mexicano, barrendo peninsular y la vaquita marina. Y pues bueno, las medidas para conservar socialmente, medidas para conservar la biodiversidad,
pues, es muy simple y muy sencillo, pues, es informarnos acerca de los efectos irreversibles que tiene la pérdida de la biodiversidad, o sea, los animales, las plantas, todo los alrededores, el entorno, los recursos naturales, nos pueden dar grandes beneficios, nos dan grandes beneficios. Entonces, si pensamos en una pérdida, no seríamos nada sin ellos. Y, pues, necesitamos una participación activa, social y gubernamental, o sea, reunirnos entre líderes, ya sea gubernamentales, o sea, nosotros como sociedad y organizaciones ambientales, para ayudar a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de recursos y, pues, asegurarnos de cumplir todo esto, toda la biodiversidad y los ecosistemas que nos protegen. Y, pues, bueno, nosotros fuimos el equipo 6 del